Ahí estamos. No sé si la ven. Sí, se ve bien. Ok. Ahora sí se ve. Yo no la veía. Ahí lo aumento. Yo lo que les voy a hablar un poco es, no voy a tener tiempo de cubrir todos los temas que están acá, pero les voy a hablar un poco, como dice el título, del Estado desarrollista, y quiero hablar un poco de cuál es el concepto del Estado desarrollista, de dónde viene. Voy a hablar muy brevemente, no tendré tiempo, de la formación del Estado, de dónde viene esa idea del Estado desarrollista y cómo hemos llegado a esta situación que yo llamo, y hay gente que reclama que yo uso el tema de forma liviana, la idea de un Estado fallido. Yo creo que es, bueno, al final diré por qué. Y hablar sobre las posibilidades que abre la cuestión del COVID. O sea, creo que la crisis del COVID y la crisis anterior, la crisis financiera, han abierto posibilidades que creo son importantes. Ese es más o menos el plan de lo que yo espero poder cubrir en el tiempo que me toca. La formación de los estados nacionales, como digo acá, ¿no? en la ponencia, no en la presentación, en América Latina es del último cuarto del siglo XIX. O sea, es del periodo en que nos integramos. Hay una independencia que viene de antes, del principio del siglo XIX, una larga etapa colonial, pero la integración con la economía global al final del siglo XIX, lo que en la teoría más convencional se llama la primera globalización, es cuando realmente se da la formación del Estado Nacional. Es un Estado Nacional liberal, ¿no? El porfiriato en México, los varios estados liberales por toda América del Sur, pero es en un cierto sentido un Estado desarrollista, o sea, en el sentido de que nos integra comercialmente, que tiene una preocupación con la infraestructura, que tiene una preocupación con adecuar a las formas de trabajo capitalistas. En el Brasil, por ejemplo, se transiciona del trabajo esclavo tardío y último, ¿no? Brasil y Cuba los últimos, al trabajo asalariado. O sea, es un Estado que es fuerte en el sentido de inclusive no solo de lo que podríamos discutir, cuál es, lo vamos a hablar más adelante, el Estado desarrollista, pero desde el punto de vista de lo que la ciencia política habla, un Estado fuerte, en el sentido que toma las riendas de la violencia, tiene el monopolio de la violencia a nivel nacional, unifica esas economías, mantiene un cierto mercado nacional. Entonces es un Estado fuerte, ¿no? Como digo ahí, y sin embargo, cuando miramos, y fundamentalmente para integrarnos a la economía global, cuando miramos el Estado neoliberal, que es un fenómeno que empieza en los años 70, y el neoliberalismo empieza en América Latina, empieza en Chile y poco después en Argentina, o sea, y en Uruguay, en el Cono Sur, antes que en Inglaterra y que en Estados Unidos mismos, antes que en el centro. También es un Estado, o sea, fallido acá, un Estado que yo lo uso y lo voy a discutir un poquito más adelante si tengo tiempo, con preocupaciones, o sea, fallido en el sentido de que es incapaz, ¿no? de proveer ciertos bienes públicos básicos a la gente, pero además que pierde el monopolio de la violencia, donde, como se llama, existe otra vez en alguna medida importante una incapacidad del Estado de controlar cosas que normalmente el Estado controla. O sea, en ese sentido amplio, y el Estado fallido. Pero es un Estado que de vuelta viene para integrarnos a la economía global. En este caso, desarmando lo que había pasado en el periodo anterior, en el periodo de los años 50 y 60, en el periodo del desarrollo promovido por el Estado, lo que también se convenciona llamar la sustitución de importaciones. En ese periodo neoliberal tenemos un Estado débil, que lo están debilitando, al contrario, las políticas, que le saca capacidad al Estado de hacer políticas, pero también para integrarnos a la economía global. Entonces, tenés un Estado fuerte, desarrollista, o débil, fallido, pero con el mismo objetivo, el de integrar a la región de una forma subordinada a la economía central. Y eso me parece que es lo importante de entender el arco que hay entre el Estado, la formación del Estado, si quieren, el periodo en donde tenemos ahí en los años 50 y 60 un Estado desarrollista propiamente dicho, y el Estado fallido que de alguna forma tenemos, y en qué medida se puede
diré alguna cosa, se puede pensar en el retorno del Estado desarrollista, como se ha hablado del retorno del Estado y de la vuelta de Keynes en las economías avanzadas. Lo que quiero decir además es un fenómeno que no es necesariamente de la derecha, el neoliberalismo, ¿no? Porque vamos a hablar ahí al final del Estado fallido neoliberal, hay en varios países, y yo esto lo saco de Nancy Fraser y su discusión en Estados Unidos, en los cuales ha habido gobiernos neoliberales de izquierda, y ella usa justamente a Clinton y Obama como ejemplos de eso. O sea, es más allá de una división simple entre izquierda y derecha este fenómeno. A ver si puedo pasar acá. Sí, la idea del Estado desarrollista en el centro tiene que ver con las experiencias fundamentalmente de los países asiáticos, ¿no? O sea, el concepto mismo está relacionado a Calmer Johnson y sus discípulos, los seguidores. Yo acá pongo algunos nombres, ¿no? Alice Hansen, Halley Chang, Peter Evans, Robert Wade. Y todos ellos citan como fuente de estas ideas Friedrich List. Y obviamente Friedrich List toma sus ideas de Alexander Hamilton. O sea, el origen de alguna forma de estas ideas está en Hamilton. Yo lo que siempre sugiero es que me parece que se confunde la gente cuando piensa, hay una cosa muy equivocada en el análisis de Hamilton, y no quiero perder demasiado tiempo en eso, pero Hamilton era un seguidor de Adam Smith. Él saca conclusiones diferentes simplemente porque está en Estados Unidos y las condiciones son diferentes, y el modelo de él es el modelo inglés. Él quiere un banco de Inglaterra, como quería Adam Smith, fuerte, capaz de financiar el Estado. Él es más optimista con relación al papel de la deuda y necesita la protección para darle lo que él llama un vent for surplus, que es el mismo, o sea, una salida para la producción agrícola de Estados Unidos, y por eso es a favor de la industrialización y de protección, que además le genera rentas fiscales, etc. Entonces, el origen mismo en Hamilton de la idea de un Estado desarrollista, ¿no? Si es que se va a buscar en Hamilton, es el Estado fiscal militar inglés que hizo la revolución, está dando en el momento en que él escribe sus famosos relatorios y reportes, está creando, está haciendo la revolución industrial. Y con gran acumulación de deuda y otras cosas. Yo diría que lo que se pierde por esta discusión es que justamente lo que está en el centro de la misma idea del Estado desarrollista es un Estado que tiene una capacidad de endeudarse en su propia moneda y gastar más o menos sin límites. Obviamente en el caso inglés en este momento hay patrón oro, lo podemos discutir más adelante, está acá Alejandro además, que podemos discutir cuestiones de finanzas funcionales. Pero creo que justamente esta es una idea que está relacionada a la idea de finanzas funcionales. Es la idea de que hay una capacidad del Estado de gastar más o menos sin límite. Obviamente que el Estado, que es hegemónico globalmente, en el caso inglés primero, después Estados Unidos, va a tener ventajas en su capacidad de gastar en su propia moneda internacionalmente. Y lo hace y permite, además, que abra las puertas a otros países que tengan acceso a su moneda de desarrollarse también. Yo lo que creo que cuando uno piensa en la literatura, más allá de esta literatura del Estado desarrollista, o sea, el Estado desarrollista, el Estado moderno, esta es la formación de estos Estados modernos, que son burgueses, capitalistas, que permiten la industrialización y por lo tanto el desarrollo y la modernidad con todos sus problemas, ¿no? Sin querer quitarlo, creo que es bien conocido. O sea, fundamentalmente lo que le estoy diciendo en el caso inglés tiene que ver con las guerras hegemónicas, tiene que ver con una marina gigantesca, tiene que ver con lo que Charles Tilly decía, que el Estado hizo la guerra y la guerra hizo el Estado. Yo creo que eso está bien. El problema es cuando uno piensa en el Estado desarrollista, ese concepto que les dije, de los países asiáticos, de Alice Amstein, etcétera, de los que llegaron tardíamente, lo interesante es que se pierde de vista justamente lo que no está en Tilly. Es que el Estado desarrollista perdió la guerra, no hizo la guerra, y la derrota hizo el Estado desarrollista. O sea, cuando uno piensa cuáles fueron los estados que le fue bien en ese momento, uno piensa en el caso japonés, y el caso japonés es justamente el caso de que le tiraron 2 bombas y perdió la guerra, pero justamente, y había obviamente una historia pregresa de desarrollo en Japón, perdón, pero ese desarrollo pregreso también viene con la apertura con los cañones del almirante Perry, ¿no? En el 68 del siglo XIX, ¿no? Del puerto de Tokio, ¿no? O sea, en última instancia es la amenaza externa que obliga a Japón a reaccionar y tener ese Estado desarrollista. No me voy a poner demasiado acá en la formación del Estado, no voy a tener tiempo si me pongo en este tema, pero
lo importante de esta cuestión de la formación del Estado es que la formación del Estado en la periferia justamente viene después del colapso del pacto colonial, viene tardíamente, o sea, el siglo XIX es el siglo que probablemente por la reducción de exportaciones, por las dificultades de organización del Estado Nacional, no hay propiamente, hay anarquía en muchos países. No hay propiamente un Estado nacional formado. Los casos que yo cito acá es el caso argentino, en donde se forma justamente al final del siglo XIX con la guerra en Paraguay, con la formación de un Estado nacional que elimina a los caudillos, se reunifica el país, que detiene por primera vez el control del Ejército Nacional que va a Paraguay, es el que termina con los caudillos populares en las provincias, y que hace un Estado nacional unificado. Algo similar se puede ver en México con relación al porfiriato y no las peleas después de la expulsión de los franceses y Maximiliano. El caso peculiar sería el de Brasil, hablando de los tres grandes, ¿no? Pero ahí la discusión es si fue como sugiere Melchior, como se llama, una cuestión política. Él sugiere que es el imperio, que permite una formación nacional, o sea, la continuidad de la familia real portuguesa, y Emilia Viotti da Costa, que es una gran historiadora, que era profesora en Yale, después que la dictadura la expulsó, que sugiere lo que me parece más razonable, que fue la esclavitud. Pero bueno, esa es otra historia. En el caso del Perú, también asociado, obviamente, en todos estos casos, está asociado más o menos claramente, de vuelta, como les había dicho, a la integración a la economía global, a la exportación. Lo mismo ocurre en Perú, el guano, etc. Es el mismo periodo. Lo que me parece importante es que ya en esa etapa se ve una cosa importante, que es la participación, sea del Reino Unido, sea de Estados Unidos, en la formación de esos estados nacionales en la región. Es las conexiones con la periferia que le permiten a estas élites, que ahora están conectadas con ferrocarriles, con puertos, con barcos a vapor, a los mercados internacionales, y que por la caída de los precios del transporte, lo que fuera, todas estas cosas importantes tecnológicas, permiten la integración con la economía global. De ahí viene la formación de nuestras élites y nuestro Estado nacional. Pero obviamente viene con límites, o sea, viene con un tipo de integración, y eso es lo que quiero decir que es importante para América Latina entenderlo. Nuestra integración viene con ciertas características, ¿no? La exportación de commodities y lo que fuera. Esto acá lo voy a saltar un poquito. Lo que es importante pensar cuando uno va, entonces, ese primer Estado era un Estado liberal, es desarrollista en el sentido que nos permite integrar, que permite crecimiento, vuelve a haber crecimiento en la región después de un siglo XIX de relativo estancamiento, de rezago con relación a los países centrales que están haciendo la revolución industrial y poniéndose y avanzando. Y lo que permite de vuelta un proceso de catching up, ¿no? de aproximarse de la frontera, es justamente el hecho de que hay una crisis hegemónica. O sea, es el tema que resalta Kindleberg, y que acá yo no lo pongo, pero que la figura en América Latina, que la tenía clara, evidentemente, ya cuando escribe en los años 30 inclusive, es Raúl Prebisch. Raúl Prebisch, cuando piensa en términos de centro y periferia, claramente una de las preocupaciones que tiene, y no sorprendentemente porque está en la Argentina, que está muy bien integrada a Inglaterra, es que se da cuenta que Estados Unidos es un competidor. Él había visitado Estados Unidos, había estado en la Fed, viendo el trabajo de los índices de precios para ver cosas de términos de intercambio, mandado por la sociedad rural, había ido a Australia, y tiene claramente la noción de que Estados Unidos es un competidor en términos de commodities, de producción de commodities, y que hay una ruptura importante en el sistema global, en el cual Estados Unidos va a jugar un papel muy diferente al que jugaba Inglaterra, y que eso afecta a América Latina. Y que por lo tanto ahora en este contexto, si vamos a incorporar la masa de trabajadores, hay una necesidad de industrializarse, ¿no? Eso está ahí, creo que claramente en Prebisch, pero es algo que por lo general cuando se discute esto se pierde de vista, ¿no? Yo diría un poco el papel que jugaron, de un lado, como les dije, Inglaterra, Estados Unidos, en el surgimiento de nuestros estados nacionales, y en el hecho de que en esa ruptura, en donde Estados Unidos todavía no es hegemónico, como dice Kindleberger, Inglaterra deja de serlo, se abre un espacio ahí en donde empezamos nosotros a desarrollar. Pero ¿cuál es la diferencia entre los países asiáticos y los países de América Latina?
Y en alguna medida es justamente lo que yo les dije de la frase de Tilly, ¿no? Es que en el caso de la periferia es el Estado que perdió la guerra el que como se llama, hizo el Estado desarrollista y no el contrario. Y yo acá les doy el ejemplo que me parece muy bueno es del librito de Daniel Immerwahr, un historiador que cuenta, acá se va a caer se me cayó la conexión, así que creo que va a caer por un pedacito acá la presentación. Yo la vuelvo a poner cuando pueda. Lo que dice Immerwahr justamente es que si ustedes miran el caso de Japón, la cosa ejemplar es justamente el caso de Toyota, ¿no? Y Toyota es una empresa tan marcante e importante en esto, ¿no? Porque es la empresa del just in time, del toyotismo, que, ¿no? que sigue al fordismo y que marca, si ustedes quieren, la especialización flexible a partir de los años 70, etc. ¿no? Todavía es la empresa que creo que en términos de números de producción, ¿no? de automovilistas sigue siendo número uno. Puede ser que no sea por valor de la compañía, que sea Tesla o que sea cualquier otra, pero por producción creo que sigue siendo la número uno. O por ahí anda. Y él cuenta cómo se dio la industrialización, cómo se dio el caso de Toyota, el suceso de Toyota. Toyota estaba quebrada al principio de la guerra de Corea, Estados Unidos está haciendo una guerra justamente ahí en Corea, tiene que traer camiones y otras cosas desde Estados Unidos, el costo es brutal, lo que hace el Pentágono, les hace política industrial a Japón, les dice, mira, le vamos a comprar a ustedes los camiones, le vamos a comprar los jeeps, ustedes los producen acá está la tecnología, o sea, le transfieren la tecnología. Algo importante si vamos a hablar, por ejemplo, de vacunas, no basta, por ejemplo, sacar las patentes de las vacunas, hay que transferir la tecnología. Entonces le transfieren la tecnología, le dan el know-how y además, cosa importante, le dan los dólares. Le dan los dólares por los que puedan comprar todos los bienes intermedios para producir las cosas que necesitan para que los Estados Unidos tengan los camiones ahí, los jeeps y todo más barato para seguir y mantener la guerra y las bases militares que siguen estando en Okinawa, en Corea del Sur, etc. Entonces, hay nada equivalente hay en América Latina, nada equivalente. Lo más próximo, lo que yo siempre digo, es el caso de Volta Redonda en el nordeste de Brasil, el primero, Volta Redonda, en Río de Janeiro, perdón, que es la primera siderúrgica brasileña, que está asociado a que en el nordeste de Brasil, en Natal, había una base militar que le permitía a Estados Unidos durante la Segunda Guerra tener una base militar próxima a África del Norte, en donde tenían que atacar a los alemanes. Entonces, pero nada equivalente en términos de transferencia de tecnología, en eliminación de la restricción externa financiera, o sea, de proveer dólares sin contrapartida prácticamente. Nada de eso existió en el caso latinoamericano. El Estado desarrollista en América Latina, por lo tanto, cuando se ve el periodo, ¿no? Ese periodo de los 30 años gloriosos de la llamada era dorada del capitalismo, se ve que América Latina, esto es para toda la región, creció relativamente rápido, ¿no? Pero creció rápido con algunos problemas. Y el fundamental es que la pauta de exportación, como digo acá, se incorporaron los trabajadores, hizo mucha cosa que es positiva, pero la pauta de exportaciones de América Latina no fue, y ya en los años 60 Prebisch de vuelta apuntaba como un problema, no se había diversificado las exportaciones, seguíamos dependientes de las mismas commodities que habíamos tenido en la primera globalización. O sea, esencialmente, como exportadores dependíamos de lo mismo, simplemente se había puesto el foco del proceso de desarrollo en alguna medida en los mercados internos, pero los problemas de la restricción externa no se habían eliminado. Recuérdense, yo les dije, lo que hace el Estado desarrollista justamente es la capacidad de gastar sin límites, pero acá no puedes gastar sin límites porque tocas la restricción externa. Si no te la levanta Estados Unidos, entras en problemas. Entonces, los límites para mí del Estado desarrollista no deben ser vistos, de ese Estado desarrollista de los años 50-60, no deben ser vistos como, primero, no me parece que sea un fracaso, pero los límites no están asociados a, como normalmente se ponen, la crisis de la deuda, los excesos de la sustitución de importaciones, algo que Prebisch enfatiza. Prebisch es bastante crítico del proceso de sustitución de importaciones en América Latina, y hay razones para hacerlo en algunos casos. Pero tiene que ver justamente con
con los límites asociados a las decisiones en el centro de vuelta. Y acá lo que me parece que no se pone demasiado énfasis es el papel de Estados Unidos en abrir a China, que ahora ha cambiado y obviamente creo que todos han visto hoy el vídeo este de Hillary Clinton hablando sobre China, en el cual queda evidente que las élites americanas han cambiado de postura con relación a China, ya desde Trump, pero con continuidad en el gobierno Biden. Pero la apertura hacia China también nos tiene implicaciones importantes para América Latina. O sea, el proceso de industrialización que había ocurrido acá, incompleto, con problemas, poco dinámico, dependiente de bienes intermedios y de capital externo, todo lo que uno quiera poner como límites y problemas, que va a llevar a un retroceso, una reprimarización en América del Sur en gran medida y a una maquilización en América Central y México, en el cual los contenidos de valor adicionado caen, etc. Eso está asociado en alguna medida justamente a las decisiones en el centro, en Estados Unidos, de abrir a China y de inclusive provocar fuerte desindustrialización del trabajo en Estados Unidos. Hay que recordar, en Estados Unidos esa desindustrialización está asociada a pérdida de puestos de trabajo, pero no de producción industrial. La producción industrial justo antes de la pandemia era más elevada, no la producción industrial, de lo que jamás había sido. O sea, sigue creciendo la producción industrial, lo que ha caído como 5 millones de posiciones de trabajo en el sector manufacturero, industrial en Estados Unidos, y eso obviamente tiene implicaciones sociales que son vistas en Estados Unidos, no hay la menor duda, ¿no? Pero es diferente de nuestra desindustrialización, que es una desindustrialización en la cual la capacidad se ha perdido, y no solo los puestos de trabajo, y la capacidad no solo tecnológica, digo, la capacidad de producir, efectivamente, la cantidad de producidas y exportadas de bienes industriales en alguna medida, no así, debo decir, en las partes que se ha maquilizado, pero obviamente con mucho menos contenido nacional y con una dependencia grande de importaciones. No voy a entrar, creo que tengo pocos minutos, así que yo por lo mío diría que 3 minutos, pero no me han interrumpido, así que no... pero intento llegar a las conclusiones. Apenas para mostrarles brevemente, se dan cuenta acá el impacto de lo que les digo, que es bastante reciente. Inclusive, esto es el 2001, por ahí, es cuando China entra en la Organización Mundial del Comercio. Ustedes pueden ver acá el boom en las exportaciones de manufacturas en las proporciones globales. Se ve también la caída en Estados Unidos, y se ve la tendencia es un poco más, y se ve acá ya desde la crisis, después de la crisis del 2011, como las cosas habían empezado a cambiar un poco, ¿no? Y creo que van a cambiar más en alguna medida. Lo importante para nosotros, creo, en este caso, es que el proceso de surgimiento del Estado neoliberal en América Latina, que yo lo veo como un Estado fallido en el sentido de que acá no es solo que no tenemos, y porque nunca tuvimos, de hecho, la capacidad de gastar más o menos sin límite, pero además un Estado que es más incapaz de hacer cosas básicas, inclusive cosas básicas que, por lo menos en la definición simplista weberiana del Estado que tiene el monopolio de la violencia, también hemos perdido. Y en ese sentido, ojo, debo decir, en Estados Unidos hay un fenómeno similar, ¿no? Un Estado que es incapaz o sea, Estados Unidos es el número 1 con muerte de COVID. Tiene el número 1 de poner en la prisión a gente en la prisión, con grande número de minorías, etcétera, con problemas que no le da salud a la gente, o sea, con problemas de bienes públicos muy singulares, y uno podría hasta decir con problemas de controlar la violencia a nivel doméstico, ¿no? O sea, que hay la policía matando, hay gente, hoy en Río mataron 25 ayer. Y acá también, ¿no? O sea, la gente protestando en la calle porque matan minorías, la policía sin límite, ¿no? O sea, hay un elemento de lo mismo. Creo que estoy llegando al final, yo ya llego acá al final. Lo que quiero decirles es otra vez y remarcar, este cambio que se da en América Latina es de vuelta para integrarnos a la economía global en estas condiciones. Yo creo que es importante, y concluyo acá, que la pandemia abre posibilidades, ha abierto posibilidades en el centro. La pandemia y la crisis financiera anterior han reabierto, yo creo que la crisis anterior reabrió la idea de que la política fiscal era necesaria, pero se hizo poco y no con gran entusiasmo, porque las élites americanas no estaban muy interesadas en eso. Creo que
el surgimiento de China y la pandemia han hecho, y si van a mi blog van a ver que hay ahí una discusión de eso. Creo que ha habido un resurgimiento de la idea de que la planificación es posible. Yo lo que creo que es importante para nosotros, no creo, vamos a tener espacio en las preguntas para hablar, creo que lo que abre para América Latina la pandemia y el surgimiento de China es un espacio para, otra vez, como hubo en el momento de la transición hegemónica de Inglaterra a Estados Unidos, un espacio para poder pensar otra vez en políticas nacionales de desarrollo. Y políticas nacionales de desarrollo tienen que no solo llevar crecimiento, pero tienen que, fundamentalmente, crecimiento más rápido que en el centro para poder tener algún catching up, si no, no hay desarrollo. Y segundo, tienen que levantar a los más pobres, porque si no, no es desarrollo, ¿no? Esas son las dos condiciones mínimas, no es todo, pero son mínimas. Muchas gracias.